De pronto esto con la IA es lo mismo que sucede con las relaciones virtuales o las relaciones a distancia. En realidad no hay una verdadera relación, no conoces realmente a la persona hasta que la ves y convives con ella de manera presencial, hasta que puedes ver sus reacciones, cómo se comporta y demás cuestiones que tienen que ver con el lenguaje corporal. La IA no va a tener nada de esto. Entonces, te puede dar un abordaje, a lo mejor resolver algunas dudas, pero no sustituye a un profesional de la salud mental. Pero es nuevamente, yo digo, yo no puedo contestar en relación a la cuestión técnica operativa de la IA, ¿no? Pero sí en cuestión a la psicología. No sabes quién tiene los datos. Y una vez que tú pusiste algo en Internet, se va a quedar en Internet por siempre. Entonces, es bien importante que enseñemos a nuestros hijos qué información pueden y qué información no pueden subir a Internet. A veces ni siquiera tienen que ver con la IA. Tu computadora puede estar hackeada, hay programas que van extrayendo la información. Y si a ti, ay, es que yo vivo en tal lugar, ayúdame a encontrar dónde comer, ¿no? Por ejemplo, qué lugares hay. Tú ya estás dando cierta información que a personas malintencionadas pueden utilizar para hacer cosas, pues, que no sean, agradables. Entonces, es parte de enseñarle a los niños el uso adecuado, no solo de la IA, sino de todos estos recursos digitales. O sea, es lo mismo que en Facebook. ¿Cuántos secuestros no ha habido? Porque los chicos ponen, a veces ni siquiera escriben en Facebook. Dicen, es que yo nunca escribí mi dirección. No, pero te tomaste una foto en la En tal esquina de lado. tu casa donde está el letrero que dice la calle, te tomaste otra foto presumiendo el carro nuevo donde aparece la fachada de tu casa con el número. Y entonces esto es una fuga de datos de seguridad y muchas de estas personas solo están viendo las fotos. Ah, mira, aquí aparece su calle. Ah, mira, aquí aparece su casa. Ah, mira, aquí se ve en el fondo su escuela. En esta foto salió con su uniforme y este es el uniforme de tal escuela. Y dijo que salió a tal hora. Y entonces son datos que es importante enseñarle a niños y adolescentes que no deben de colocar, que deben de tener mucho cuidado al, pues no solo ponerlos en redes sociales, sino en cualquier parte de Internet. Pero también viene el otro sentido, que es que tenemos que empezar a preparar a los niños para que utilicen la IA de manera responsable y de manera adecuada. ¿Que esto qué nos va a permitir? Pues bueno, nos va a permitir también mejorar la calidad de información y también obtener la misma información de una manera más rápida. Y puede representar una ventaja si yo le enseño a estos pequeños a discriminar la información que realmente es verdadera de la que no lo es. Entonces, viene una capa más al proceso que a lo mejor antes, pues tú abrías el libro y podías dar por sentado que lo que venía en el libro era cierto, pero tampoco necesariamente era tan cierto. O sea, si ya lo ponemos, si nos ponemos a pensar bien, pues ¿quién dice que no nos mentían en los libros? Pues, partimos del supuesto que porque era papel tenía que ser cierto y no necesariamente es así. Pero ahora con la IA la información puede ser más rápida y entonces los niños pueden perder menos tiempo buscando información y gastar más tiempo determinando si esa información es relevante o no lo es y si es verdadera o no lo es, lo cual pues también va a ayudar precisamente a mejorar el proceso de aprendizaje. Mira, uno de los principales riesgos que estamos viendo primero es una dependencia y pereza cognitiva. Los chicos, en lugar de estar añadiendo esta capa extra a su proceso de aprendizaje, en el cual pues se tienen que esforzar de manera distinta, no es que no se tengan que esforzar, sino que lo tienen que hacer de manera distinta, están cayendo en una pereza. Ay, ChatGPT, resume y mandar tarea. Y ni lo leí. No sé ni qué hizo el chat GPT, no sé ni cómo resolvió el problema, no sé ni de dónde sacó la información, pero a mí ya me resolvió. Y esto, pues, los va haciendo a los jóvenes, pues, un poco perezosos y les va permitiendo tener una herramienta con la que a lo mejor pueden cumplir pues, de fachada, pero en realidad no están adquiriendo ese aprendizaje. Por lo tanto, su creatividad, pues, va en detrimento, su pensamiento crítico, su capacidad para resolver problemas, su metacognición. Y esto también va un poco afectando incluso su autoestima. De pronto los papás creen, ay, es que mi hijo es muy listo porque puede usar la IA para hacer la tarea y el maestro no se da cuenta. Una parte importante de la construcción de nuestra autoestima es el hecho de que sepamos que podemos hacer las cosas, que las podemos resolver por nosotros mismos sin que alguien nos ayude. En este caso, ese alguien es la inteligencia artificial. Estos chicos que se van haciendo más dependientes de la IA entran en un círculo vicioso en el cual no únicamente es que utilicen la IA por flojos, sino
que ya no creen que puedan resolver el problema sin la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces van teniendo esta sensación y sentimiento de incapacidad y de no ser suficientes o de no ser capaces, lo cual pues va en detrimento de su propia autoestima, ¿no? Que no es lo mismo el chico que aprende que puede resolver estas situaciones por sí mismo, tal vez con apoyo de la IA, pero al final el que lo está resolviendo es él. Entonces él sabe que tiene las habilidades para resolver las situaciones, para obtener el conocimiento y por lo tanto, pues su construcción de autoestima es mucho más saludable y adecuada. Aquí la cuestión es que para utilizar la IA necesitas saber leer y escribir. Entonces, los niños pues aprenden a leer y escribir hasta los 6 años, ¿no? Entonces, en primero de primaria están aprendiendo a leer y escribir todavía, su capacidad de producción no es tan buena. Entonces, pues más o menos estamos hablando que ellos van a tener las habilidades básicas, o sea, el poder escribir en el teclado hasta aproximadamente los 8, 9 años de edad. Esto no significa que tengan las habilidades cognitivas necesarias, porque a esta capa también hay que añadirle que ellos puedan discriminar que la información sea cierta, que puedan utilizarlo de manera ética. Entonces, pues yo diría que entre los 10, 12 años sería un buen momento para que lo utilicen, pero yo creo que hay que empezar a enseñarles desde los 8, 9 años las implicaciones del uso correcto de la IA. Hola, ¿qué tal? Estamos en otra emisión más de Uniscalti Podcast y de verdad que ha causado mucho revuelo algunos temas que el maestro, que por acá lo tenemos, neuropsicólogo Alejandro Lira, ha platicado y la verdad es que nos gustaría muchísimo que justo gracias a sus preguntas y a sus comentarios nos platicara un poquito más al respecto sobre este tema que ha causado mucho furor. Así que, doctor, ¿qué le parece si empezamos a contestar estas comentarios, angustias, preocupaciones y demás que de verdad ha causado mucho esto de la inteligencia artificial, sobre todo con los niños, con los adolescentes, en el aprendizaje y demás? Y para no hacer tanto preámbulo, me gustaría que nos fuéramos de lleno, sin antes invitarlos para que ustedes se inscriban, se suscriban, nos sigan, nos compartan aquí en Iscalti México, que es el canal de YouTube. Aquí abajito está todas las redes, en Iscalti México, Iscalti Psicoterapia, en todas las redes sociales, por ahí están. Y aquí también en Spotify y en iHeartRadio como Iscalti Podcast, así, literal. Así que, doctor, ¿quiere comentar algo antes de que empecemos? Pues bueno, sí, sí nos genera pues bastante, no sé cómo decirlo, ansiedad a lo mejor, esto de las IAs. Yo les puedo decir que siempre que se crea una nueva tecnología ha surgido estos mismos debates, ¿no? Hay registros de la época de los griegos cuando empezaron a utilizar la escritura y los papiros y este instrumento y hacer registros escritos, que un filósofo decía pues que iba a haber una baja en la calidad de los estudiantes porque ya no iban a tener que memorizar todo el material, ¿no? Imagínense, esto fue hace 3, 4 mil años, cuando apenas empezaba a escribir en papiros, ¿no? Cuando se hizo la imprenta, también mucha gente se quejaba porque cómo era posible que los libros fueran a ser más económicos y se fueran a producir en masa. Cuando empezaron las computadoras, por ahí el dueño de IBM o el CEO de IBM decía, es que nunca nadie va a necesitar tener una computadora en su casa. Hoy en día, pues creo que no hay casi nadie que no tenga una Todos tienen. computadora en su casa. Cuando empezaron los celulares también empezó esta polémica. Entonces, siempre que hay una nueva tecnología surgen pues estas dudas, estas ansiedades que de pronto nos dicen que no debemos de cambiar. O sea, sí es cierto, hay riesgos en el uso de toda tecnología. Esto que decía el filósofo hace 4.000 años tenía mucha razón. O sea, el hecho de que tuviéramos las cosas escritas también provocó que un poco ya no tuviéramos que requerir tanto nuestra memoria, porque ahora sabíamos dónde podíamos buscar la información, pero de alguna manera nos permitió aprender muchas más cosas. Más bien es miedo, Entonces, ¿no?
maestro, es como ese miedo a lo desconocido. Digo, ahorita me suma lo que está comentando hace tiempo, me acuerdo, antes de la pandemia. Yo era una de las personas que estaba con la iniciativa de la Revolución 4.0, ¿no? De que la gente supiera lo importante de lo que es, ahora sí que el Internet, ¿no? De todas las ventajas que nos puede apoyar y nos puede dar. Y ahora que gracias a la pandemia nos ha dado y nos ha permitido descubrirlo, creo que ahora también hay que ver la parte mental, ¿no? De cómo, creo que esto nos ha permitido como visualizar en dónde a lo mejor tenemos como esos pequeños, ahora sí que de qué pie cojeamos un poquito, porque justo una de las preguntas que más se repetía era cómo integrarlo en la educación, sobre todo de los niños y de los adolescentes, y qué relación había con los maestros y con los papás, que hasta dónde sí era permitido, hasta dónde no, que todas estas cuestiones, y me gustaría que los empezáramos como a comentar. Claro, mira, dentro de la educación, pues hay algo que se considera que son las adaptaciones curriculares, ¿no? Y esto se va a dar principalmente con los pequeños que tengan algún tipo de dificultad de aprendizaje, que no necesariamente llega a un trastorno, pero a veces pues no, su ritmo de aprendizaje no es el mismo que los demás. De pronto los papás, yo soy papá, nos ponemos como en el plan de es que es trabajo del maestro adaptarse y brindarle a mi hijo la atención que necesita. Y como papás de pronto no entendemos que el niño esté en un salón con 20 niños y que el maestro se adapte o se adecue a uno solo y adapte toda la clase a los otros 19, pues es bastante complicado y generalmente no es nada más un niño. Están dos, tres niños que necesitan ciertas adaptaciones curriculares y eso complica la labor docente. Entonces, ¿qué pasa con la IA? Que la IA le puede permitir al docente hacer estas adaptaciones mucho más rápido y de forma mucho más fácil, obteniendo un feedback pues casi inmediato, multimodal, o sea, incluso en el mismo momento el profesor puede utilizar la IA para bajar el nivel de dificultad para algún alumno, para eliminar algunos ejercicios y adaptarlo a esa personita en particular. Vale, esto ya yéndonos como al uso docente, pero también viene el otro sentido, que es que tenemos que empezar a preparar a los niños para que utilicen la IA de manera responsable y de manera adecuada. ¿Que esto qué nos va a permitir? Pues bueno, nos va a permitir también mejorar la calidad de información y también obtener la misma información de una manera más rápida. Y puede representar una ventaja si yo le enseño a estos pequeños a discriminar la información que realmente es verdadera de la que no lo es. Entonces, viene una capa más al proceso que a lo mejor antes, pues tú abrías el libro y podías dar por sentado que lo que venía en el libro era cierto, pero tampoco necesariamente era tan cierto. O sea, si ya lo ponemos, si nos ponemos a pensar bien, pues ¿quién dice que no nos mentían en los libros? Pues, partimos del supuesto que porque era papel tenía que ser cierto y no necesariamente es así, pero ahora con la IA la información puede ser más rápida y entonces los niños pueden perder menos tiempo buscando información y gastar más tiempo determinando si esa información es relevante o no lo es y si es verdadera o no lo es, lo cual pues también va a ayudar precisamente a mejorar el proceso de aprendizaje. ¿Cómo les puede afectar, por ejemplo, cuando son más pequeños, cuando tienen no tienen el conocimiento necesario y buscan esta información justo con base en esto que estamos diciendo, que a lo mejor y la información no es mera y netamente verídica? ¿Cómo a ellos les puede perjudicar también en esa situación? Y cómo los papás tienen que intervenir también con no dejarle, como acaba de mencionar, no todo a los maestros. Claro, mira, uno de los principales riesgos que estamos viendo primero es una dependencia y pereza cognitiva. Los chicos, en lugar de estar añadiendo esta capa extra a su proceso de aprendizaje, en el cual pues se tienen que esforzar de manera distinta, no es que no se tengan que esforzar, sino que lo tienen que hacer de manera distinta, están cayendo en una pereza. Ay, ChatGPT, resume y mandar tarea. Y ni lo leí. No sé ni qué hizo el chat GPT, no sé ni cómo resolvió el problema, no sé ni de dónde sacó la información, pero a mí ya me resolvió. Y esto pues los va haciendo a los jóvenes pues un poco perezosos y les va permitiendo tener una herramienta con la que a lo mejor pueden cumplir de fachada, pero en realidad no están adquiriendo ese aprendizaje. Por lo
por lo tanto su creatividad pues va en detrimento, su pensamiento crítico, su capacidad para resolver problemas, su metacognición, y esto también va un poco afectando incluso su autoestima. De pronto los papás creen, ay, es que mi hijo es muy listo porque puede usar la IA para hacer la tarea y el maestro no se da cuenta. Una parte importante de la construcción de nuestra autoestima es el hecho de que sepamos que podemos hacer las cosas, que las podemos resolver por nosotros mismos sin que alguien nos ayude. En este caso, ese alguien es la inteligencia artificial. Estos chicos que se van haciendo más dependientes de la IA entran en un círculo vicioso en el cual no únicamente es que utilicen la IA por flojos, sino que ya no creen que puedan resolver el problema sin la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces van teniendo esta sensación y sentimiento de incapacidad y de no ser suficientes o de no ser capaces, lo cual pues va en detrimento de su propia autoestima, ¿no? Que no es lo mismo el chico que aprende que puede resolver estas situaciones por sí mismo, tal vez con apoyo de la IA, pero al final el que lo está resolviendo es él. Entonces él sabe que tiene las habilidades para resolver las situaciones, para obtener el conocimiento y por lo tanto, pues su construcción de autoestima es mucho más saludable y adecuada. ¿A qué edad es recomendable que los niños empiecen como a interactuar con estas inteligencias, con estos dispositivos? Mira, había una regla, bueno, no es ley, es regla, que decía 3, 9, 12, 16, que era antes de los 9 ningún dispositivo electrónico, antes de los 12 ningún, ¿cómo se llama? Creo que era ninguna red social y antes de los 16 no celulares, ¿no? Un poco, no, perdón, antes de los 12 no celulares y antes de los 16 no redes sociales. Pero un poco aquí ya tendríamos que meter la IA. Y esta es una excelente pregunta. ¿A partir de qué edad? Aquí la cuestión es que para utilizar la IA necesitas saber leer y escribir. Entonces, los niños pues aprenden a leer y escribir hasta los 6 años, ¿no? Entonces, en primero de primaria están aprendiendo a leer y escribir todavía, su capacidad de producción no es tan buena. Entonces, pues más o menos estamos hablando que ellos van a tener las habilidades básicas, o sea, el poder escribir en el teclado hasta aproximadamente los 8, 9 años de edad. Esto no significa que tengan las habilidades cognitivas necesarias, porque a esta capa también hay que añadirle que ellos puedan discriminar que la información sea cierta, que puedan utilizarlo de manera ética. Entonces, pues yo diría que entre los 10, 12 años sería un buen momento para que lo utilicen, pero yo creo que hay que empezar a enseñarles desde los 8, 9 años las implicaciones del uso correcto de la IA. Y lo hilo con esta pregunta que también comentaron sobre qué nuevas habilidades, como la creatividad, el pensamiento crítico o la resolución de problemas, puede potencializarse o ponerse en riesgo con el uso de la IA en la educación. Creo que es parte de lo que ya había comentado, ¿no? Sí, un poco, ¿qué habilidades se pueden potenciar? Pues bueno, básicamente todas estas, tanto el pensamiento crítico puede ir en detrimento como puede potenciarse. Su creatividad se puede potenciar o puede ir en detrimento. ¿Por qué? Porque por un lado puedo utilizar la IA para resolverme, por otro lado la puedo utilizar para facilitarme un poco el trabajo. Eh, por ejemplo, ahorita tú que eres editora de video y todo este proceso, sabes, pues que es bien complicado, ¿no? De pronto pues, eran procesos que tardaban mucho tiempo para editar un video, que ahora con la IA puede ser mucho más rápido. Entonces, un chico de 15, 16 años puede hacer sus videos, invertir más tiempo en un buen guión, en una buena producción, en un buen contenido y menos tiempo en una edición, porque la IA puede hacer esta parte que a lo mejor es más pues podríamos decir de talacha o de trabajo duro que de creatividad. ¿No? Y el invertir su tiempo en la otra parte que implica creatividad y que implica pensamiento crítico. Entonces, en este sentido, la IA podría potenciar estas habilidades. En cambio, si nada más llega, ay, hazme un guión para un video sobre, no sé, inteligencia artificial, y yo nada más, bla, 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 pues no me está ayudando a generar ni pensamiento crítico ni creatividad, porque la IA me está haciendo todo el trabajo y yo solo estoy saliendo a leer lo que me está dando, ¿no? Me gustaría esta pregunta hilarla con algo que comentó hace ratito, porque dice, ¿cuáles son los riesgos de los jóvenes
que se vuelvan dependientes de la IA para resolver tareas o temas y decisiones. Y por acá alguien más comentaba respecto a estas pláticas personales que utilizan la IA como psicólogo personal, casi casi, en donde ellos les preguntan hasta cómo ligar y hasta, digo, lo más frecuente que es la tarea, pero ya cuestiones ya más personales, ¿qué tan beneficioso o perjudicial puede ser también para ellos? ¿Y cómo darse cuenta con los papás, cómo actuar? Mira, este es un tema bien interesante porque incluso a nivel psicología se han estado explorando con chats por WhatsApp y otras plataformas que respondan a personas, por ejemplo, que están en crisis de suicidio, que están en problemas de ansiedad o depresión y de pronto necesitan una respuesta rápida, pues a veces el psicólogo a la 1 de la mañana no te va a contestar o a veces no hay una línea de ayuda a esa hora o ciertos problemas que se pueden presentar, ¿no? Y se ha explorado el uso de la IA para atender a estas personas y se han descubierto buenos resultados. De manera inmediata, en esta atención de urgencia puede ayudar, pero no va a sustituir a un profesional de la salud, a un psicólogo, porque mucho de esto va a depender de la interacción que tiene el psicólogo con el paciente y el vínculo que va generando con él. De pronto esto con la IA es lo mismo que sucede con las relaciones virtuales o las relaciones a distancia. En realidad no hay una verdadera relación, no conoces realmente a la persona hasta que la ves y convives con ella de manera presencial, hasta que puedes ver, sus reacciones, cómo se comporta y demás cuestiones que tienen que ver con el lenguaje corporal. La IA no va a tener nada de esto. Entonces, te puede dar un abordaje, a lo mejor resolver algunas dudas, pero no sustituye a un profesional de la salud mental. A Nunca. lo mejor, incluso, por ejemplo, esto que comentabas de ligar, oye, que cómo ligo chicas y cómo, a lo mejor te puede dar algunos tips, pero lo mismo han hecho un montón de personas en cursos por YouTube y que te quieren vender cómo ser el mejor ligador del mundo, y se ha demostrado que ninguno de esos funciona, porque lo que Y tienes que desarrollar es el criterio para el comportarte acercarte dependiendo. primero. Exactamente. La IA no te puede decir qué decirle a la persona, pero no te va a ayudar a acercarte. Tú eres el que tiene que hacer esa aproximación y ese acercamiento. La IA no va a estar contigo mientras conversas con esa persona, donde cualquier cosa se puede salir del guión que tengas preparado. Entonces tú tienes que tener ese criterio y esa creatividad para responder. Entonces, a lo mejor te puede dar unas pautas generales, pero no La va a parte del sustituir. vínculo, ¿no? O sea, la parte del vínculo que es importante y que por ahí también comentaban que ahora ya tienen hasta ansiedad, pues para también mandar, aunque sea hacer una llamada, ya todo tienen que hacerlo por WhatsApp, porque les da un poco de ansiedad también esta parte de comunicación, ya ni siquiera personal, sino por audio. Entonces, también es como Exactamente. algo bastante complejo. Y esto ya es una ansiedad social, o sea, ya les genera una dificultad incluso el interactuar con la otra persona, aunque sea por teléfono. En nuestra generación, por ejemplo, querías novio o novia, tenías que acercarte a la persona, ponerte tus mejores fachas, una florecita, oye, ¿quieres ser mi novia? Implicaba todo un ritual de interacción social con No, esta el persona, un simplemente hablar por coqueteo. teléfono, doctor. O sea que, bueno, para los Exacto. que no fueron de la época de los 90, los 80, que hablabas por teléfono y páseme a la chica o al chico y esperar o sea, todas esas ansiedades que ahorita, pues la verdad, pues, no lo tienen a la mano. O sea, ya es más rápido, ya todo lo tienen de manera rápida. Perdón. Exactamente, pero también hay una evitación de estas cuestiones sociales. Por ejemplo, a través del WhatsApp puedo terminar a mi novia, ¿sabes qué? Ya ahí la dejamos. Cuando antes no se podía hacer esto, implicaba una situación en la que tú te tenías que enfrentar a la otra persona y decirle de frente, oye, yo creo que ya vamos a dejar esta relación porque no está funcionando. Entonces, es importante ver que esto de la IA sí está perjudicando de alguna forma estos vínculos sociales que se pueden dar con las personas. Y ese es uno de los riesgos que presenta. Que incluso si está platicando conmigo la chica, yo le puedo pedir a la IA que me ayude a responder el mensaje en lugar de yo tener la creatividad para ir teniendo esta conversación con esta persona de manera directa. La parte de la privacidad que por acá también preguntaban de qué implicaciones o cómo acercarse a los niños para explicarles qué tipo de privacidad o qué es lo que sí pueden decir y qué no, porque pues obviamente como lo acabo de mencionar hace rato, no sabemos quién está del otro lado y justo, o Claro, sea, se exponen.
Hace un par de meses salió una noticia de un chat GPT. No me acuerdo, creo que era en la India o en algún país, no recuerdo exactamente dónde, y les cacharon que en realidad no había un tal chat GPT, en realidad tenían un call center con 300 personas Creo que fue trabajando a en la marchas India. forzadas, ¿no? Ujú. Y entonces, aquí un poco esta es la crítica ética. ¿Qué se va a hacer con estos datos personales? Pero es nuevamente, yo digo, yo no puedo contestar en relación a la cuestión técnica operativa de la IA, ¿no? Pero sí en cuestión a la psicología. No sabes quién tiene los datos. Y una vez que tú pusiste algo en Internet, se va a quedar en Internet por siempre. Entonces, es bien importante que enseñemos a nuestros hijos qué información pueden y qué información no pueden subir a Internet. A veces ni siquiera tienen que ver con la IA. Tu computadora puede estar hackeada, hay programas que van extrayendo la información. Y si a ti, ay, es que yo vivo en tal lugar, ayúdame a encontrar dónde comer, ¿no? Por ejemplo, qué lugares hay. Tú ya estás dando cierta información que a personas malintencionadas pueden utilizar para hacer cosas pues, que no sean agradables. Entonces, es parte de enseñarle a los niños el uso adecuado, no solo de la IA, sino de todos estos recursos digitales. O sea, es lo mismo que en Facebook. ¿Cuántos secuestros no ha habido? Porque los chicos ponen, a veces ni siquiera escriben en Facebook. Dicen, es que yo nunca escribí mi dirección. No, pero te tomaste una foto en la En tal esquina de lado. tu casa donde está el letrero que dice la calle, te tomaste otra foto presumiendo el carro nuevo donde aparece la fachada de tu casa con el número. Y entonces esto es una fuga de datos de seguridad y muchas de estas personas solo están viendo las fotos. Ah, mira, aquí aparece su calle. Ah, mira, aquí aparece su casa. Ah, mira, aquí se ve en el fondo su escuela. En esta foto salió con su uniforme y este es el uniforme de tal escuela. Y dijo que salió a tal hora. Y entonces son datos que es importante enseñarle a niños y adolescentes que no deben de colocar, que deben de tener mucho cuidado al, pues no solo ponerlos en redes sociales, sino en cualquier parte de Internet. Y ahorita que acabo de decir esto, ahora sí que tomo este comentario para los papás que no lo sepan también. O sea, allá hay aplicaciones, ya hay software, ya hay programas en donde con una simple fotografía te puede decir todo, dónde estás, quién eres, cuándo, cómo, o sea, todo tipo de información. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños, porque de verdad no es mala onda. Nosotros a veces lo vemos de una manera muy inocente y romántica porque pues queremos que todo mundo quien nos conoce vean a nuestros hijos o a la persona que más quieres en el mundo. Pero del otro lado hay gente muy mala, que esa información la puede, o sea, así que agarrar para hacer cosas no muy agradables. Entonces, tengan cuidado. Igual las USB, hay programas en donde aunque ustedes ya piensan, digo, no es para alarmar, pero solamente es para que lo tomen en cuenta. Hay programas en donde aunque ustedes piensen que ya borraron esa memoria, se puede recuperar. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Acérquense a personas que sepan sobre este tipo de tecnologías y que de verdad borren toda esa información. Y poner códigos y poner alertas, ahora sí que poner contraseñas y demás a todos los dispositivos para evitar cosas no agradables. Perdón, doctor, que lo Sí, interrumpa. esto es bien importante porque cada foto y cosa que hacemos en computadoras, celulares, tablets, tienen metadatos. Y ahí en esos metadatos está la ubicación, el IP del internet, la IP del dispositivo, con lo cual te pueden rastrear, ¿no? Entonces, lo importante de esto es la ética que le estamos enseñando a nuestros hijos al hacer algo o al subirlo a internet. También decías hace un momento, uno de los principales riesgos es esta sustitución de la conexión humana que va a ir dando señales de aislamiento, que puede generar problemas tanto de ansiedad como de depresión. Entonces, por un lado, sí nos puede ayudar a potenciar proyectos colaborativos, o sea, tú y yo ahorita podríamos estar trabajando con alguien en Japón, en China, en Europa, en India, al otro lado del mundo sin necesidad de tomar un avión. Por internet, por videoconferencia y de otras maneras que hoy nos permiten los medios digitales, incluso la IA. Pero esto no implica que hay una verdadera conexión humana. Y de pronto nos han salido muchas noticias últimamente en Japón, en Corea, en estos países donde incluso el uso de estas tecnologías ya está mucho más avanzado. Gente que se casa con su celular o con su aplicación de novia virtual y este tipo de situaciones. Pero si te das cuenta, son personas que generalmente están muy aisladas socialmente, que viven solos, que se encierran en sus casas y que carecen de esta conexión humana. Y el uso de estas tecnologías, en lugar de ayudarlos a salir de nuevo al mundo, los encierra aún más.
Acá me mencionaron, que creo que también ya lo platicó, lo comentó hace ratito, pero lo platico y les comparto porque esta fue una pregunta que mencionaron. Dice, ¿es verdad que la IA puede detectar problemas de aprendizaje antes que un maestro? No. O sea, esto es falso. Sí es cierto que utilizamos la IA como un auxiliar, porque el proceso por el cual analizamos la información para determinar si un niño tiene o no un determinado problema de aprendizaje, pues puede ser un proceso prolongado. Pero para poder determinar si un niño tiene uno de estos problemas, es importante analizar diferentes factores, aplicar incluso pruebas médicas, neuropsicológicas, ver la estabilidad de los síntomas, determinar si no es un problema que se está presentando únicamente en la escuela o es por el contexto o es porque a lo mejor no ha tenido el acercamiento adecuado a los conocimientos. Entonces, esto no es cierto, sí requiere de mucho apoyo de los profesionistas para poder determinar si el niño está presentando o no un trastorno de aprendizaje. No es un checklist que la IA puede hacer, porque a lo mejor tú le puedes poner, ay, es que mi hijo tiene problemas de que intercambia letras. Bueno, pero esto es todavía aceptable dependiendo de la edad y del grado académico. Entonces, si tú no conoces toda esta información, la IA probablemente te diga, sí, sí tiene un problema de aprendizaje. Y no es cierto. Y lo hilo con otro que mencionó aquí sobre justo que cómo la IA podría ser el mejor aliado para niños con necesidades especiales. O sea, que sí puede ser o no apoyo. Bueno, por ejemplo, yo un caso que hace ya bastante tiempo tuve era de un chico con dislexia y disgrafia que le costaba mucho trabajo escribir, por ejemplo. De hecho, Mencione o que sea, es dislexia y ah, la dislexia es un problema, un trastorno del aprendizaje de la lectura. A los niños les cuesta trabajo aprender a leer y la disgrafia es cuando no pueden aprender a escribir. Ok. Entonces, en este caso, este chico le costaba muchísimo trabajo escribir con su puño y letra. Aparte tenía dificultades motrices. Y entonces una solución fue que escribiera todo en el iPad y escribía perfectamente bien con el teclado. Entonces de pronto, y esto ya fue hace muchos años antes de la IA, ¿eh? O sea, no es algo reciente. Entonces la IA sí nos puede ir ayudando de alguna manera, a disminuir estos síntomas o a tener estrategias que compensen estos síntomas. Aquí hay que aclarar algo. Este niño tiene que aprender a leer y escribir, porque en base a este aprendizaje de la lectura y la escritura se va a dar su desarrollo cerebral y cognoscitivo. Entonces, si yo, ay, es que la IA va a leer por él y se lo va a resumir y le va a decir la lectura, pues sí, tienes razón. A lo mejor de manera inmediata esto me ayuda a que no se siga atrasando a la escuela. Pero a largo plazo esto no me ayuda, porque este niño no va a aprender a leer y escribir a menos de que tenga un proceso de intervención adecuado. Y si no le doy ese proceso de intervención, el niño va a depender de la IA toda su vida para hacer cualquier cosa porque nunca va a aprender a leer y escribir. Y hoy necesitas aprender a leer y escribir, vaya, para tomar un camión. Si no sabes leer, Para no vas a todo. llegar a donde vas, para prácticamente todo. Entonces, sí nos puede hacer un auxiliar para el tratamiento y para compensar algunos de sus dificultades, pero no sustituye un tratamiento adecuado. Y estos los voy a hilar. Dice, ¿debe la IA ayudar a formar valores y autoestima? ¿O eso solo es tarea de los padres? Y lo hilo con esta otra que mencionaba. Si la IA afecta el autoestima de los adolescentes. Igual creo que ya lo platicó hace ratito, pero comentando, doctor. Mira, los estudios nos han indicado que la manera en la que se da el aprendizaje, la mejor manera en la que se da el aprendizaje es mediante las conexiones y vínculos sociales. No aprendemos lo mismo tomando una clase virtual que tomando una clase en un salón de clases. Así de simple. Puede ser exactamente el mismo contenido, puede ser exactamente el mismo profesor, pero vamos a tener un mejor rendimiento y desempeño aprendiendo en el salón de clases que aprendiendo por este medio virtual. Entonces, primero, no hay que sustituir. Dos, hablábamos hace un momento precisamente de la autoestima. Em, el autoestima se va a construir un poco también a partir de lo que yo sé que puedo hacer. Si yo incapacito a mi hijo, a mi hija, permitiéndole el uso de la IA de manera abierta y para resolver todos sus problemas, él va a ir desarrollándose entendiendo que no puede resolver nada si no es con ayuda de una IA. Por lo tanto, esto va a ir totalmente en contra del desarrollo de su autoestima. Tercero, hablábamos del desarrollo de valores y ya no me acuerdo La autoestima. y la autoestima, ¿no? Esto es una completa labor del papá
y de los docentes. La IA no tiene nada que ver con esto. La IA hay que entenderlo. Realmente no es una inteligencia artificial. Inteligencia implicaría que la IA pudiera crear por sí misma. La IA no crea por sí misma. Está en espera de que yo le pida que cree algo para mí. Entonces, no es inteligencia. Lo que hace es obtener información muy rápido, rastrear información muy rápido, analizar información muy rápido y resumir información muy rápido, ¿vale? Por medio de una serie de algoritmos. Esto no quiere decir que tampoco sea la información adecuada. A lo mejor si yo le pregunto qué son valores, me va a decir qué son valores, me va a dar una lista de valores universales, me va a decir cuáles son los mejores valores, pero ¿cómo aprendemos valores? A través de un proceso que implica el ver lo que están haciendo los adultos a mi alrededor y replicarlo. La IA me puede decir, sí, tienes que ser honesto y si encuentras algo tirado, devuélveselo a su dueño. Pero eso también depende mucho de los límites y del trato que he tenido con mis papás. Si yo veo que mis papás cuando encuentran algo buscan al dueño y se lo entregan, me están enseñando a ser honesto. La IA no puede hacer eso por mí. De hecho, hay que comentar, ¿no? La IA, tú le dices qué hacer, tú la vas educando, como todos los dispositivos, o sea, tú les vas diciendo qué es qué consumir. Entonces, obviamente es como algo bastante ilógico que quieras tú respuestas de algo que tú mismo le estás dando, o sea, cuando tú mismo no sabes, o sea, sí es como algo contradictorio un poquito. Por acá mencionó, igual ya lo platicó hace ratito, nada más para hacerles notar que les estamos dando sus preguntas, porque aquí mencionaba, la IA afecta el autoestima de los adolescentes. Bueno, esto fue lo que mencionábamos hace un momento. Lo afecta si el uso no es el adecuado. Así Exactamente. de simple. ¿Cuál es nuestra labor como padres y como educadores? Poner reglas claras en su uso, enseñarles a utilizarlos. Una buena regla para papás y profesores es hacer un contrato de uso responsable, donde nosotros expliquemos cuáles son las reglas para la utilización de la misma, cómo incluir la IA en los salones. Bueno, hay que poner, por ejemplo, políticas antiplagio. O sea, ahora los chicos creen que nada más con copiar y pegar ya es suficiente. Bueno, hay una IA para detectar si utilizaste la IA en Sí. para hacer tu trabajo, ¿no? Y esto está al alcance de los profesores. Entonces, además, mira, yo como profesor de universidad, que reviso muchos trabajos, es evidente cuando alguien utiliza la IA. Son muy claras el tipo de respuesta que da la IA. La IA no tiene una respuesta creativa, tiene respuestas muy concretas, muy específicas, y a veces ni siquiera tienen información correcta. Entonces, tengan mucho cuidado con el uso que le dan a la misma. Tienen que revisar todo lo que les dice, porque no siempre la IA hace lo que tú quieres que haga, y menos si no sabes utilizarla correctamente. Así es. Voy a leer estas que ya tienen respuesta para que ustedes igual si quieren, si nos, ahora sí que lo vean desde el principio para que ustedes puedan checar lo que el doctor nos estaba platicando porque sí es muy interesante y gracias, se agradece muchísimo esta participación que con los reels y con todo lo que en dado caso se ha puesto en las diferentes redes de Iscalti, nos comparten. Por ejemplo, aquí mencionan que si la IA puede sustituir la conexión humana, ya lo dijo el doctor que no. Cómo guiar a los hijos para usar la IA sin riesgos, también ya lo comentó, que también debe de ir de la mano de los papás. Cómo podemos interactuar con la IA sin que perjudiquen el desarrollo de los niños y adolescentes. También lo platicó, pero no sé si quiera comentar algo, doctor. Claro, primero supervisión, o sea, es decir, si todavía estoy con un niño, pues es importante que cuando lo usemos esté yo presente, ¿no? Para ver qué tipo de uso le está dando. Incluso a veces puede ser tu propia cuenta, para que él entre a tu cuenta y todo quede registrado y entonces tú puedas ver para qué lo estuvo utilizando. Dos, enseñarle de qué manera lo puede utilizar de forma adecuada, qué cosas puede buscar, qué le va a ayudar. Este tipo de entrenamiento también va a ser muy bueno para los niños y enseñarle que no va a sustituir su esfuerzo al hacer alguna actividad. Por acá también mencionaban, ¿les afecta igual el uso de la IA a los niños que a los adolescentes y a los jóvenes o es diferente? No, es diferente. ¿Por qué es diferente? Por la etapa del desarrollo en la que se encuentran. Cuando nacemos, cuando llegamos a este mundo, nuestro cerebro está en su principal etapa de desarrollo, la cual
se va a dar primero entre los 0 y los 3 años, después entre los 3 y los 6 años, después entre los 6 y los 12, después entre los 12 y los 16 y luego de los 16 a los 21 más o menos, ¿no? Que son las principales etapas del desarrollo y cada etapa va a ser menos fructífera que la anterior. La cosa con esto es que el cerebro está diseñado para adaptarse a las circunstancias. Un niño de 16 años, su cerebro ya se adaptó a las circunstancias, ya se adaptó al mundo que lo rodea y entonces aprende a utilizar una IA, pero ya tiene un bagaje que le permite utilizar esto de cierta manera y la IA no va a cambiar eso que ya adquirió hasta ese punto. En cambio, si yo le doy estos elementos a un niño más pequeño, pues lo más seguro es que su cerebro se adapte para utilizar la IA en sus tareas cotidianas. Y esto puede ser positivo o negativo, depende de cómo le enseñe yo al niño que puede utilizar la IA. Si le enseño que la IA va a hacer el trabajo por él y que él no tiene que aprender ni se tiene que esforzar, entonces estoy entrenando a su cerebro para que funcione de esa manera y va a llegar un momento en el que va a ser muy difícil cambiar este paradigma que yo le enseñé al niño porque su cerebro se adaptó a él. Entonces, mientras más grande sea la persona que aprendió a utilizar estos elementos, menos van a ser los efectos hacia su desarrollo. Por acá mencionaban que la interacción, por ejemplo, sobre todo en los niños, ¿en qué momento ya es alarmante? ¿En qué momento el papá ya puede decir que no es seguro o ya le está afectando al niño? Claro, bueno, cuando tu hijo interactúa más con personas, perdón, cuando interactúa más con el chat GPT o con alguno de estos chats que con personas, ya no es normal. ¿Vale? Nuestra principal interacción tienen que ser las demás personas. Cuando prefiere evitar el contacto social por estar en este tipo de plataformas, entonces ya esta es una señal, este, ¿cómo se llama? De que algo anda mal y que necesito intervenir y necesito restringirlo. Pero esto ya nos está diciendo algo. Cuando los niños llegaron a este punto es porque yo no establecí límites claros desde el principio. Y esto es muy importante. Desde el principio tengo que establecer límites claros en la utilización de la misma, lo cual va a incluir, por ejemplo, horarios de uso. A lo mejor solo puedes utilizarla en ciertos horarios o durante tanto tiempo. De pronto, como papás, damos carta abierta y los niños pueden estar ahí todo el día y no tienen un límite claro y entonces empiezan a tener estas relaciones que es más fácil. Por ejemplo, en nuestro país ya es más complicado dejar a los niños salir solos a que jueguen en la calle, que vayan a buscar a sus amigos, salvo que vivas en un lugar cerrado, se puede permitir, pero los que no vivimos en un lugar cerrado, pues es complicado que le digamos al niño, sí, ve al parque con tus amigos, ¿no? Entonces, de pronto esto puede provocar que se empiecen a recluir más hacia estas tecnologías. Hay que buscar entonces espacios que les permitan a ellos interactuar socialmente y desarrollar habilidades sociales. Gran parte de su desarrollo cognitivo también se va a dar en base a estas interacciones sociales que van a tener tanto con sus pares como con otro tipo de personas. Y esta que estoy segurísima que le hizo algún profesor, no tengo el dato en la mano, el nombre, pero por ejemplo aquí perdón, nosotros como profesores y maestros, ¿cómo poder incluir la IA en clase? Bueno, la IA en clase, ¿qué te puede ayudar a hacer? Te puede ayudar a obtener rápidamente ejercicios, te puede ayudar a obtener rápidamente información. A lo mejor si tú tienes un alumno y sabes que el alumno tiene ciertas características, la IA te puede ayudar para obtener información acerca de cómo tratar con este alumno. Incluso si tú estás en el salón y ves que el chico está teniendo ciertas dificultades, mediante la IA puedes obtener ejercicios para que él siga trabajando lo mismo sin necesidad de que tú tengas que estarte esforzando tanto en buscar ejercicios que sean apropiados para él. Entonces, te van a permitir un poco personalizar la educación o el trato hacia ese alumno en particular. Perfecto. Pues la verdad es que hasta ahorita son todas las preguntas que nos han llegado respecto a este tema. De verdad que es bastante interesante la interacción. Los invitamos a que pues nos compartan sus dudas y sus comentarios para justo acercarnos con cada uno de los especialistas de Iscalti y que nos den estos pequeños tips y pequeñas respuestas. Y digo pequeñas porque yo sé que cada tema es enorme y de verdad que nos quite un poquito la ignorancia que tenemos todos, porque todos en algún momento necesitamos acercarnos a personas que sepan más que nosotros. ¿Algo más que quiera comentar para cerrar este Iscalti Podcast, doctor? Pues bueno, no hay que tenerle miedo al cambio.
son tecnologías que ya están aquí para bien o para mal, no se van a ir. Pues no hay que negarnos a su uso, más bien hay que prepararnos para usarlas de manera adecuada. Para acercarse con usted por alguna terapia, conferencia, ahora sí que para que asista a algún tipo de plática, ¿en dónde lo podemos ahora sí que contactar? Ah, claro, me pueden contactar siempre a través de Iscalti, por supuesto. Están los teléfonos, de la recepción. Ahí pueden pedir mis datos, ya sea pedir mis datos o solicitar informes acerca de nuestros servicios. Perfecto. Acá abajo en la descripción, si nos estás viendo en YouTube o en Spotify, están todas las redes sociales y el WhatsApp de Iscalti para que ustedes igual ahí si necesitan igual alguna información respecto a esta información o quieren algún acercamiento con alguno de los especialistas o con el maestro Alejandro Lira, aquí abajo están. O sea, ahora sí que están ahí toda la información. Igual si quieren algún tipo de plática, algún tipo de conferencia y demás que el doctor quiera acercarse y hacer en alguna escuela y demás, porque también he visto que nos han estado preguntando, por acá está en la descripción para que ustedes puedan contactarse. Así que muchísimas gracias de verdad. Doctor, ¿algo más? Nada más, pues bueno, muchas gracias y mucho gusto. Espero que les sea de ayuda. Perfecto, pues muchísimas gracias y ya saben, inscríbanse, suscríbanse, compartan, denle like, porque entre más le den like, a más personas se llega esta información que es de vital importancia saberla. Así que muchas gracias, nos estamos despidiendo, Zaira Rodríguez se despide y los invito a que estén aquí en los Iscalti Podcast, en los Iscalti Tips y en toda la información que Iscalti les ofrece. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues un gusto estar nuevamente por acá, invitándolos a ya el arranque de nuestro 15º ciclo de conferencias para padres. Son 15 años de una trayectoria y de un trabajo de colaboración con muchas personas muy valiosas, muy significativas, empezando por todo el equipo de Iscalti y las personas que han colaborado. Haciendo un breve recordatorio y agradecimiento, te puedo hablar de personas como Marta Varela. Ella era jefa de contenido del programa Diálogos en Confianza. Cristina Jáuregui, quien llegó principalmente por la recomendación de Marta Varela, que ella es conductora de Diálogos en Confianza en Canal 11 también, ¿no? Una extraordinaria comunicadora. Poquito tiempo después se nos sumó Vidal Schmil, quien aceptó generosamente en aquellos años participar. Nuestra primera participación con Vidal fue en el foro Felipe Villanueva, en el auditorio del Parque Naucali, teniendo un lleno pues casi total. Tuvimos a la ocasión casi 1,800 personas inscritas. Posteriormente se sumaron personas como Fortuna Dicci, como Rosa Barocio, Alicia Rábago, Irene Moreno, una persona también muy especial para nosotros, una persona que ha sido particularmente generosa, es Rosario Busquets. Rosario Busquets, esta comunicadora del equipo de Mariano Osorio, quien es una mujer que también tiene muchos años de trayectoria ayudando a familias, a niños, que a través de su micrófono todo el tiempo está convocando a hacer el bien a la comunidad, a las familias. Ella es alguien con quien también tenemos una gratitud enorme. Y agradecimiento también a Sofía Sánchez Navarro, bellísima mujer que nos ha ayudado en su momento a promocionar. Ahora Mariana Santiago, que también de Radio Sur nos ha hecho favor de apoyarnos. Este año nuestro ciclo de conferencias lleva el nombre de Humanos Conectados, Vínculos Transformados. Arrancamos inscripciones el 12 de septiembre. Inscríbete. Tenemos como invitado especial a Vidal Schmil por quinta, sexta vez. Tenemos a la doctora Patricia Frola, una investigadora de procesos de la educación. Ella es una persona muy en conexión con muchos maestros. Tiene unos libros fantásticos, espectaculares para ayudar a tus herramientas en el aula. Tenemos a la doctora Alicia Ortiz, una experta en temas de mindfulness y control del estrés. Y todo con la visión de trabajar en este tema que te digo, humanos conectados, vínculos transformados, todo con la intención de estar preparados para esta época tan importante, donde las redes sociales, donde la conexión electrónica, el multimedia, la inteligencia artificial
nos está obligando a transformar nuestras vidas y nuestras maneras de conocernos, de entendernos y de hacer conexión entre uno y otro. Acompáñanos, no te lo pierdas. Una semana, 6 al 11 de octubre, dos conferencias diarias, 5 y 6, 5 a 6, 7 a 9. Y finalmente el sábado vamos a tener tres conferencias. Síguenos en redes sociales, estate atento al programa. Ya en nuestra página de internet www.iscalti.com podrás ver toda la información que se necesita a partir del día 12 de septiembre, en donde te podrás inscribir. Nos vemos muy pronto.